Buenas tardes. Lupita, ¿tienes presentación? ¿Tú vas a ver? Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del coordinador del evento, el doctor Salvador Alvarado de Valle, sean bienvenidos y bienvenidas a la última actividad de evaluación política de juventud de la agenda pública a la agenda de gobierno, analizada en convergencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Rodríguez Domínguez, quien abordará el tema Juventudes sitiadas, ¿qué política pública se necesita? El doctor Alfredo Natera Domínguez es doctor y maestro en Ciencias Antropológicas por la UAM, maestro en Psicología Social por la UNAM, especialista en coordinación de grupos operativos y licenciado en Psicología Social por la UAM, profesor e investigador de tiempo completo en la UAM, coordinador del diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación, miembro del Comité de Posgrado en Psicología Social, miembro del CNI Nivel 2, ha sido profesor invitado en varias universidades de Centro y Sudamérica. Ha publicado más de 80 artículos en revistas y libros colectivos, a nivel nacional como internacional. Entre sus obras más recientes como autor, coautor y coordinador destacan las siguientes: Juventudes sitiadas y resistencias afectivas, tomo 1, Violencias y aniquilamiento 2016, Juventudes sitiadas y resistencias afectivas, tomo 2, Problematizaciones 2016, Geriza Guam, México, Vivo por mi madre y muero por mi barrio, Significado de la violencia y la muerte en el barrio 18 y la Mara Salvatrucha 2015, segunda edición, Irán y Guam. Escrituras emergentes de las juventudes latinoamericanas 2016, Las malas identidades juveniles al límite 2013, segunda edición, Tinta y carne 2019, editorial Cultura contra Cultura México, y Jóvenes Culturas e Identidades Urbanas 2002, Miguel Ángel Purúa, Guam, México. Asimismo, le otorgo la palabra al doctor. Le recuerdo que tenemos un tiempo límite de 40 minutos para dar paso a las preguntas y comentarios. Les pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. De batalla, agradezco la invitación a mis queridos colegas de la UNAM y de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que me han invitado a estar en la clausura, digamos, al cierre de este evento, y especialmente a mi colega doctor Salvador Alvarado, que es el coordinador responsable, tengo entendido, del coloquio Política de Juventud, de la Agenda Pública a la de Gobierno, la necesaria convergencia. También le agradezco, sin que se entere totalmente el doctor Salvador, de esta invitación en términos de abrirme este espacio universitario, ya que está en una universidad, la Universidad Abierta al Tiempo, la UAM. Imagínense, hasta extraño también ya mis alumnos, imagínense lo grave que es la huelga. Y en ese sentido, creo que me agrada volver a ver a algunos alumnos y estar en una universidad tan importante como esta. ¿Cuál sería, entre otras cuestiones, la valía o la importancia de este evento? Conversando con el doctor Salvador, en realidad es un proyecto. Creo que estriba o se refiere a que se articula con un momento histórico nacional muy importante
en relación al nuevo gobierno, el preciso de Andrés Manuel López Obrador. Y también creo que va ligado con un estado de ánimo colectivo, de mucha esperanza, de bastante ilusión, de esperar cambios sustanciales, de hacer la política y de hacer las políticas bajo esta narrativa o este discurso de lo que los medios lo han saturado como la cuarta transformación. En este sentido voy a hacer un planteamiento muy general, una especie de fotografía así como instantánea, de esas de las que sacan en Chapultepec, en relación a cómo veo y siento a las juventudes justamente a la luz de hacer una reflexión en el diseño bajo la consideración de las políticas públicas de juventud. Por lo tanto, el nombre que se me ocurrió para esta exposición y que más o menos fue ajustado con el doctor fue algo así como el de Juventudes Sitiadas. ¿Qué políticas públicas se requerirían? ¿Qué políticas públicas se necesitarían? Entonces, en este sentido, voy a trazar dos grandes ideas. Una que le denominé contextos y estados de ánimo juveniles, y el segundo, tonos y matices hacia una política de juventud inclusiva y divergente. Ambos planos, ambos horizontes están interrelacionados. Entonces, voy rápido con el primer horizonte, contextos y estados de ánimo juveniles. Construyamos rápidamente una imagen. La imagen del Estado y la imagen del gobierno. La imagen del Estado es una imagen abstracta y la imagen del gobierno se ve, se visibiliza, se huele a través de la acción de sus instituciones. Eso es lo concreto. De ahí entonces utilizo una metáfora, construyo una metáfora. Recuerden que siguiendo a la Coffee Johnson de las metáforas de la vida cotidiana, la metáfora es decir una cosa para dar a entender otra. Yo construyo la metáfora del Estado mexicano como un Estado agujereado, deshilachado, cuasi ausente, débil, borroso. Por lo tanto, el Estado mexicano, en esa cuarta transformación, hay que recuperarlo, hay que fortalecerlo. Entonces, estamos viendo una tendencia de ciertas políticas del regreso probablemente del Estado federal, el regreso del Estado desarrollista que tanto le encanta a Andrés Manuel. En términos concretos, ¿cómo? A través de lo que estamos empezando a vislumbrar, de políticas públicas, no solo paternalistas, porque estas son de batalla, siempre están, sino básicamente asistencialistas. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que además no lo opera como debería de ser el Instituto Mexicano de la Juventud, lo opera la Secretaría. Ahí hay una pista. El otro aspecto, lo ligo rápidamente como premisa teórica que he estado trabajando, es pensar a las juventudes hoy, es a mi entender, reflexionar al país, a nuestros países. Y pensar a nuestros países pasa necesariamente por reflexionar a las juventudes en México y en América Latina. Esto es, más que nada por su valor simbólico, lo que representan y lo que significan. Es decir, a mi entender, las juventudes son los actores y los sujetos sociales más protagónicos, o una parte de ellos, que están poniendo en entredicho desde hace rato, de la mejor manera, las tensiones, los conflictos, las contradicciones del modelo civilizatorio, del Estado benefactor, del proyecto neoliberal, y siguiendo a Manuel Castel, que hace poco estuvo por acá en estos lares de la UNAM, ¿sí? Castel decía o mencionó que el proyecto neoliberal en realidad es una política de Estado que favorece al capital, y en especial a los empresarios. Por lo tanto, es lo que se dice, y Andrés Manuel lo ha mencionado, como un capitalismo de cuates. Nepotismo total.
De ahí entonces tenemos varios ejemplos. El año pasado, de este protagonismo o de lo que implican las juventudes, las revueltas estudiantiles en Chile del año pasado. Pararon las universidades más de 4 meses y no eran afiliados del CITOAM, que ya llevan 2 meses parando nuestra universidad. Las revueltas estudiantiles chilenas por la violencia de género, el acoso sexual y básicamente feminicidio. Ni una más ni una menos, por ahí va los eslogan México. La ola verde argentina a favor del derecho del cuerpo, las feminas. En el caso mexicano, el activismo, no lo digo de Me Too porque el Me Too mexicano musical de programa, sino me refiero en el caso mexicano el activismo de las asociaciones civiles y de las jóvenes estudiantes también contra la violencia de género. El feminicidio, que es lacerante, específicamente en Ecatepec, que son los índices más altos de violencia. Y una gran parte de las juventudes, en términos de su valía y su protagonismo, fueron los que más votaron por Andrés Manuel en las elecciones pasadas del 2018. Sin embargo, como las juventudes son heterogéneas, múltiples y diversas, también una gran banda de jóvenes votó por el blanco. O con Jair Bolsonaro, una gran parte de jóvenes de los barrios populares, de las condiciones más favorables, votaron por él. Urge volver a anclar a las juventudes a los contextos sociales, económicos, culturales y políticos. No es volver al determinismo estructuralista, al esencialismo fácil, el tipo de infancias es destino de Santiago Ramírez. Esto es, no necesariamente podemos describir ahora infancia es destino, sino hay que considerar los contextos como textos. Es decir, si los contextos son textos, entonces desde el imaginario de la literatura y de la poesía es posible leerlos y por lo tanto construir interpretaciones. Esto es, los contextos hay que entenderlos como claves hermenéuticas e interpretativas de la realidad social. Cuando digo que hay que alejarnos de los determinismos, por ejemplo, sociológicos, ya no se sostiene la argumentación de que por ser pobre vas a ser delincuente. No, eso es insostenible. Propongo entonces el término, el concepto de juventudes situadas, como un descriptor, como un analizador, que nos da cuenta justamente de esos contextos, como textos hermenéuticos, como claves interpretativas, para entender de mejor manera las distintas formas de ser jóvenes en México y en América. A mi entender, entonces, uno de los rostros de las tesituras que configuran la condición juvenil contemporánea, tanto en México como en América Latina, es el asunto de la precariedad. La precariedad que da cuenta cada vez más de las crecientes desigualdades sociales en las que están como actor y sujeto de una manera más visible las juventudes. La UAM, esta palabra no es de clase. La mayoría de nuestros chicos y chicas son de pobres. Llevan con 10 palitos, ¿no?, para hacer el día, pero se la pasan en el trayecto urbano 1 hora y media, 2 para llegar a la universidad. Que yo como algo. Ya cuando uno les dice los libros, pues casi no se los tiene que regalar, y de regreso igual. Entonces, la precariedad es una de las características. Económica. 1 de cada 3 jóvenes en este país son pobres. La precariedad en la escuela. El nivel más alto de deserción escolar está en la prepa, en el bachillerato, o lo que se dice en la vida superior. Y lo más interesante es que la primera causa de deserción no es por el barrio, no es por lo económico. La primera causa de deserción es porque se aburren, porque no hay interés, porque no les queda tanto sentido, y más que nada a los jóvenes de la clase media. A los jóvenes de la clase baja sí les queda sentido porque la escuela es lo poco y lo único que les queda en términos de reconocimiento y de desarrollo social. Porque probablemente van a ser los chicos
ellos, los primeros que se van a egresar de la UNAM, de la UAM o del Politécnico, frente a su generación, porque no su papá y su mamá se quedaron en la prepa. Y eso es prestigioso, eso es reconocimiento. El trabajo como precariedad. Los chavos son los más explotados. Los call centers, los pizzas todavía existen, de desaparición. Los sushitos, ahora los más tecnologizados, ¿no? Los Uber Eats, ¿no? Los chavos. ¿Sí? Y los jóvenes indígenas y del campo son más explotados que los urbanos, y en ese sentido una condición de género. Las jóvenes féminas son más explotadas que los. La precariedad en la salud. Poco acceso por parte de las juventudes al sistema de salud. Por mucho que digan en las narrativas, sí, el seguro social, el seguro popular, ya lo van a cancelar, ahora están cancelando todo. Y precariedad en la cultura recreativa. Hay una ausencia terrible de los espacios de divertimento como derecho cultural de la recreación de las juventudes. Es un gran reclamo que venimos escuchando, ¿no? Desde años y años, evento tras evento. Para mí, entonces, la cuestión de la precariedad en lo económico, en lo educativo, en lo laboral, la salud, lo recreativo y cultural, es muy preocupante por la narrativa del nuevo gobierno. Es preocupante porque la narrativa del nuevo gobierno está transitando, imagínense, de la austeridad republicana, a la pobreza franciscana. Si de por sí la precariedad ya está instalada y ahora se va a recrudecer, de tal suerte que los recortes al gasto del gobierno están justamente en coordenadas donde más la precariedad se la viven las juventudes, en la educación, en la salud y en la cultura. Por lo tanto, la pregunta que me hago, ¿esto quiere decir que con la narrativa de la cuarta transformación las juventudes serán más precarias de lo que ya son, dados los recortes? El gran problemón en términos de no nos aumentaron los financiamientos a las universidades públicas, no los mantuvieron. Y ahora la narrativa de Andrés Manuel es crear 100 universidades, ¿no?, forenses. Y dices, ¿por qué dinero? Pues es el dinero que nos están prestando a nosotros. Y cuando la narrativa dice las universidades públicas, la UAM, la UNAM, Politécnico, las estatales, aumenten su matrícula, dices, carajo, ¿cómo? No es así nada más de, bueno, necesitamos plazas. Entonces es una contradicción muy fuerte. Veamos, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Juventud, que pues está bien borrado, bien borroso. Algunos pocos han de conocer quién es el nuevo director, ¿no? Guillermo Santiago, el jovencillo. Tenían un presupuesto de 300 millones y algo de pesos en la administración anterior. Se los redujeron a 93 millones. ¿Qué vas a hacer con 93 millones? Eso reduce las posibilidades de hacer políticas más expansivas y más heterogéneas en relación a las situaciones de precariedad de los jóvenes. Ante esto, y por lo tanto, propongo este otro concepto, o igual un término descriptor más, de juventudes sitiadas por estas condiciones de precariedad. Es decir, les propongo teóricamente reflexionar sobre conceptos de juventudes situadas en esos contextos y juventudes sitiadas dadas las precariedades. Estamos ante entonces, ciertamente, he denominado juventudes situadas y juventudes sitiadas.
El otro aspecto, el otro rostro, la otra tesitura que delinea a las juventudes de hoy son, sin lugar a dudas, las violencias. Recordad que las violencias son relaciones sociales asimétricas de poder. Y aquí me deslindo de la narrativa de Andrés Manuel, que otra vez va al discurso ya agotado, que ya no da mucho de sí, de que entonces todo lo reduce a las violencias en términos de la disfunción familiar. Ya no es viable en términos de conceptos hablar de la disfunción familiar. Tenemos que hablar de otras formas, ¿sí? En términos de los procesos, las dinámicas, los mecanismos, los estados de ánimo de las familias. La primera causa de muerte de las juventudes en nuestro país son las violencias. Y el espacio privado son la familia. Es el lugar donde más se violentan a nuestros jóvenes, niños, adolescentes. Los estadísticos dependen de qué institución los dé, pero son alarmantes. 4 de 10, más o menos, observan, padecen la violencia en su casa. Más o menos como 6 de 10 la observan. Según los teóricos de la psicología social, la violencia no se trae en los genes, se aprende. De ahí entonces que la segunda causa de muerte son los accidentes automovilísticos asociados por el drink, la fiesta. Y los estadísticos nos marcan que la hora en que más se matan nuestros chicos, ¿sí?, son de la 1 de la mañana, 4 y media. Mis alumnos me dicen, gracias profesor por el dato, la fiesta la empezamos a las 5, y ya nos libramos. Pero están los after hours. Entonces, la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez, ha mencionado con respecto a las situaciones de violencia en el país. Cito, nos dejaron el país hecho un cementerio. Cifras de violencia de muerte. En 2006, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la muerte, a 2008, Enrique Peña Nieto, presidente de la corrupción, y de 2018 en adelante, Andrés Manuel, presidente de la Cuarta Transformación, hay más de 250,000 asesinados, como si fuéramos un estado de guerra sobre Afganistán e Irak. De esos 140 y contando, son jóvenes, mayoritariamente hombres. Entre 60,000 y 80,000 y contando son jóvenes matándose entre sí. Es decir, las juventudes es el rostro de la muerte de este país. Especialmente tienen una facha de género. Son las masculinidades. Se calcula que las juventudes reclutadas por el 85,000 morros, 65,000, 85,000 morros. Hay un texto muy bueno, Los morros del narco, Valdés. Las desapariciones forzadas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas Desaparecidas, registro del 2018, 34,656, registro del 2018. De esas 34,656, 25,682 son hombres, 8,974 mujeres. De eso, 16,594 son menores de 29 años, jóvenes. Haciendo los porcentajes, 1 de cada 2 desaparecidos en este país son jóvenes. Hombres. Alejandro Encinas,
el subsecretario de Gobierno, habla actualmente de más de 40,000 desaparecidos en este país. Y contando. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que está aquí en México ahora, acaba de manifestar anoche en la tarde que el caso de México es verdaderamente una crisis de derechos humanos. Esto es, ya lo venimos diciendo en otros eventos, estamos en una crisis humanitaria, pero pues desde hace ratote. Bachelet nos viene a confirmar algo que ya sabemos. Dado este panorama, entonces, les vuelvo a proponer otro concepto, otro término, otro descriptor. Además de juventudes situadas y de juventudes sitiadas, es juvenicidio. Es un concepto que estamos trabajando con el doctor Valenzuela, José Manuel Valenzuela Arce del Colegio Argentino del Norte. También era uno de los sociólogos más lúcidos que tenemos en América Latina y México. Escribió un libro en 2012 que se llama Ser Humano, y ahí empieza a acuñar el concepto. Después, en 2014, ordena un libro que le llama Juvenicidio, en el cual trabajamos varios ahí en ese texto. Concretamente lo que dice Valenzuela es que el juvenicidio tiene que ver con la muerte artera de la condición juvenil. La muerte artera contra la condición juvenil. Y aquí aclaro algo, y no es cualquier tipo de juventudes. No son las juventudes de mis reyes o de hipsters, o de nosotros los nobles. Son las juventudes pobres, las juventudes de barrios populares, las juventudes indígenas o negras. Sé que el discurso académico no es correcto, ahora se llaman las negritudes o los afrodescendientes, pero son negros pues. Y jóvenes con orientaciones sexuales no hegemónicas, esto es, no heterosexuales. Si cruza uno esas características, hay más posibilidades de ser aniquilado. Y esto lo tenemos clarísimo, documentado en trabajo de campo, a través de los trabajos de Marisa Ferman en Brasil, donde dice, trabaja en las favelas y dice, ser pobre de las favelas y negro te da más posibilidades de ser asesinado. Argentina, Andrea Bombinari, psicóloga social, Córdoba, habla de una idea del gatillo fácil. Es decir, la policía llega, te ve así, ¿no? Morocho, para los argentinos morochos como nosotros, morenos, demás, saca la pistola y a la menor provocación te dispara. Ese es el gatillo fácil. Colombia, nuestro colega Germán Muñoz, falsos positivos, 3.500, 3.700 jóvenes ejecutados. El gobierno da unos bonos al ejército, compensaciones económicas de guerrillero que atrapen o detengan. Entonces iban los cabrones a la montaña, monte, agarraban jóvenes campesinos, los vestían de guerrilleros, los asesinaban y cobraban los $1,500. El Triángulo del Norte Centroamericano, El Salvador, Honduras y Guatemala. De 80 hacia acá se calcula por Human Rights un reporte que hay como 30,000 jóvenes de la Mara Salvatrucha, de la pandilla del barrio 18, de la Mara Mau, de la Mara Máquina, aniquilados. Más en el caso mexicano, del 68 hasta la cuestión de Ayotzinapa y contando. Entonces, en ese sentido, consideramos que el juvenicidio también se define no solo por estas muertes arteras, sino por las condiciones sociales de precariedad.
y ya las referí en términos de lo laboral, la salud y demás. Si esto es así, entonces podemos construir varias preguntas a discutir. ¿Son las precariedades, son las vulnerabilidades la que lleva a la muerte social en vida y a la muerte fáctica, física, biológica de las juventudes? ¿O son las juventudes asesinadas por su condición de juventudes? ¿O ambas situaciones? Cada quien escoja la que quiera, o construyase otra. De ahí entonces, voy hacia el segundo aspecto que voy a tratar con ustedes. Tonos y matices hacia una política de juventud inclusiva y divergente. Hoy estaba revisando el programa y dije, tengo que decir algo de las políticas, ¿no? Aquí mi colega me invitó para las políticas. Entonces, a partir de lo que he nombrado como juventudes situadas a sus contextos, poco referidos, las juventudes sitiadas en relación a sus precariedades y en relación a las juventudes en términos de su muerte artera, el jovenicidio como violencias de muerte, entonces me pregunto, ¿qué hay con las agendas públicas de juventud y la política de gobierno en esta cuarta transformación? Es el nombre del tema 4 del que trabajaron el día de hoy. Sí, revise el programa. Eso de estar desahogado por la huelga te da chance de dar más espacio. Entonces, a partir de ahí, vuelvo con la pregunta. ¿Qué hay con las agendas públicas de juventud y la política de gobierno de la cuarta transformación ante juventudes situadas, sitiadas y juvenicidas? Todo indica que hay un divorcio muy pronunciado entre esa agenda pública o esas vicisitudes de la condición que estoy describiendo y la política de gobierno. Y creo que es un divorcio que no va a haber reconciliación. Ven que los abogados siempre van a llamar a las partes, oiga, mire, considere la familia, la imagen, vuelva con su pareja. Yo creo que aquí va a estar muy complicado. En ese sentido, recupero una mención de nuestro rector, el doctor Rodrigo Díaz, la UOM Iztapalapa, cuando tomó posesión de su cargo, van a ser ya 2 años. Él decía, y que aquí yo lo retomo, en términos de esta agenda pública y políticas de gobierno, hay que volver a lo simple, hay que volver a lo elemental, hay que volver a lo básico, hay que volver a los orígenes. Cuando la penumbra y todo es borroso, hay que volver a lo simple. Entonces, por algo me acordé que estamos en huelga. Diferente. Entonces, algo de lo simple que hay que volver es, de nueva cuenta que lo hemos discutido con el doctor Salvador en varios eventos y varias mesas, es, hay que volver, ¿sí?, a lo elemental. Es, hay que preguntarnos otra vez qué tipo de país, qué proyecto de nación en esta cuarta transformación deseamos construir. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de jóvenes deseamos formar en el país que deseamos imaginar? Y creo que es el momento histórico para hacerlo. Es el momento. De ahí entonces,
Si esto es así, creo que podemos caminar otra vez a repensar algo que lo hemos dicho unas veces. Ya está. Me agoto, nos agotamos en volver a decir. No es posible seguir, como lo está haciendo el nuevo gobierno, con políticas de gobierno. Es momento de realmente hacer el salto cualitativo y diseñar políticas de Estado que trasciendan al voluntarismo y al mesianismo o a la parte tan religiosa de Andrés Manuel. Eso de la cartilla moral, ese discurso, ¿no?, de la austeridad republicana, la pobreza franciscana, es totalmente religioso. Y ahí entonces, me parece que una vía tiene que ver con el asunto de ir encaminando, y esto lo ha trabajado el evangelista, ahora anda de asesor, bueno, yo tengo que pasa de asesor, creo que ya no está aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, creo que está en asesor de Martí Vázquez ahora, ¿no? Es siguiendo el discurso de la crisis de los derechos humanos, de la situación del feminicidio, de la situación de las violencias. Entonces necesitamos un diseño de políticas que apunte en relación a las juventudes a la defensa de sus derechos humanos, a la defensa de su derecho en la decisión de la estética de su corporalidad, en el derecho de su decisión de circular la ciudad, que no lo apañen y no lo secuestren, con su derecho a los espacios públicos de la recreación, sin tener que verse limitado, con el derecho a la salud sexual y reproductiva, me dé la gana. Es decir, el derecho, en ese sentido, no solo estriba, que es donde se centra la cuarta transformación, al derecho al trabajo, o al derecho a la educación, no, sino que se trasciende más allá. Entonces, debe ser una política así, de la que apunta a los derechos. La otra me parece que no acomoda el asunto de esos, digamos, de diseño de políticas y de programas asistencialistas, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde ahí hay que desmontarlo, en el sentido, ¿sí?, de que si algo hemos cuestionado es que la narrativa de que los jóvenes son el futuro del país es una narrativa construida en la bonanza de la modernidad o del Estado benefactor que ya fue. Entonces hay que ajustarlo. No es en relación a construcción del futuro. Con estas situaciones de precariedad, ¿cuál futuro? Sino que entonces hay que construir políticas, ¿sí?, en términos de construcción del presente, en el aquí y en el ahora de la cotidianidad. ¿Cómo le van a hacer los chavos en términos de que fueron aceptados por la UNAM, ya que pasaron convocatoria, ¿sí?, aunque casi es la grapa la universidad, pero vienen del Estado de México, probablemente de Puebla, vienen de las zonas marginales? ¿Cómo le van a hacer para pagar un cuartito por acá? Una de las características de las juventudes, entonces, pues, ¿cómo le van a hacer? Pues conseguirse un roomie, ahí se la llevan, ahí van. Y como califican en términos de sus condiciones de precariedad, probablemente les van a dar una beca. Ahora hay unas becas también, siguen siendo asistencialistas, está muy bien, hacen un paro, ¿no? Pero no es hacia el futuro, es hacia el presente. Entonces, ahí el asunto es que no alcanza a entender con las políticas que estamos vislumbrando. Bien.
asistencialistas. No va a alcanzar. Porque entonces debe de haber políticas únicamente en relación a construcción de ciudadanías jóvenes, que sean sujetos de derecho. Los jóvenes. Yo les puedo preguntar rápidamente a ustedes aquí. A ver, ¿quién conoce la ley de las y de las juventudes? De lo que antes era el Distrito Federal. Quizá porque da bien con el doctor Salvador para decir, no, sí, son los menos. Es decir, las juventudes, en su mayoría, no conocen sus propios derechos en términos de las políticas que se supone están diseñadas para su beneficio. Entonces yo los exhorto, pues que al menos se metan en internet, chicos digitales, lo vean y vean los derechos. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía, o más bien la construcción de ciudadanía, con la participación de la demanda de sus derechos. Si no los conocen, se pierde el presupuesto, chicos. Y uno pues ya no lo puede reclamar porque uno ya está en la tercera edad. ¿Sí? Entonces, eso es importante en términos a considerar. Lo otro, y con esto voy concluyendo, me dicen que me queda media hora, pero no quiero agotar el tiempo. ¿Sí? Lo otro que va ligado con esto es en términos de ¿dónde están los actores que le pueden hacer un discurso de interpelación a un gobierno que tiene demasiado poder? Tiene demasiado poder por cómo nos dejaron el país, el PRI y el PAN, que son una vergüenza. No existen. Pero entonces, ¿quiénes están llamados a ser los actores que puedan ser interlocutores? O sea, lo que queda de los partidos políticos ya fueron. Eso no es una oposición. ¿Quién queda? Asociaciones civiles y los jóvenes estudiantes. Los jóvenes estudiantes son los que quedan. Para decirle, hola, señor presidente, ¿qué hay con los presupuestos de la educación? Ahora también, del lado de nosotros, los académicos, también los intelectuales académicos, no estilo, ¿no? Krauss, no estilo Krauss. Más. Hay una parte de académicos que podemos retomando desde Pablo González Casanova, muchos que todavía tienen 90 y tantos años de vigir. Una sabiduría. La parte de los intelectuales académicos es la otra parte, puede ser como interlocutor para influir en las políticas públicas, en este caso de juventud. Las juventudes son las otras y las asociaciones civiles. Y a nosotros nos queda como académicos, es decir, muchos votamos por Andrés Manuel, es decir, oiga, ¿sí? Una característica de la academia y de los estudiantes jóvenes es ser críticos. Ser críticos. Y entonces hay que ejercer la crítica al nuevo gobierno, aunque hayamos votado por él. Y decirle, señor presidente, no todos los intelectuales y académicos somos fifis. Hay que dignificar. ¿Sí? Y algunos ganamos bien porque además llevamos toda la vida estudiando y somos estudiantes, como que fuera, y ganamos bien. ¿Está con el presidente? Pero eso no nos hace corruptos. Eso no nos hace de que ganamos un dinero mal habido como si los otros. Entonces hay que dignificar la academia, hay que dignificar la intelectual. Y hay que dignificar también al estudiante. En términos de decir, necesitamos más presupuesto. Entonces creo que hacia allá tendríamos que ir
Y terminaría diciendo que estos eventos son muy importantes. Vuelvo a agradecer al doctor Salvador. Y si no les agradó mi exposición, por aquí traigo otras. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y una disculpa por estos tiempo. A continuación daremos un bloque de 5 preguntas o comentarios. Espero que sean puntuales para que nos dé tiempo a que el doctor pueda responder. Este lado, por favor. Hola, buenas tardes. Pues no tengo una pregunta estructurada, pero algo que me preocupa es justo que las juventudes y desde esto último, ¿no? La academia ya no están siendo críticas, ¿no? Y que en el salón de clases en donde se supone que se debe de dar el pensamiento crítico, ya no se está dando. En este proceso de dignificación, pues hay profesores que ya no son críticos en las aulas, que se someten o más bien se limitan a tener un sueldo, una base C, una base tal, y ya ni clase dan, ¿no? Se limitan a poner miles de exposiciones a sus alumnos y ni siquiera los corrigen, ni los guían, ni les dan valor a la exposición, ni a lo que dice el otro, simplemente dejan exponer y ya se acaba la clase cuando termina la exposición, ¿no? Hay profesores que no llegan a clase, ¿no? Entonces, en esta última parte en donde hay que dignificar a la academia, la educación, las mentes críticas a los estudiantes, a los profesores que sí están exigiendo que la academia sea crítica y esta parte de construcción del conocimiento, de la construcción de la sociedad, la construcción de las juventudes. Tendríamos también que exigir que esos profesores, solo por tener una base, no pueden ser movidos. También es parte, ¿no? de nosotros y de los profesores que sí están dando clase, ¿no? Que sí están dignificando la academia. También es parte es responsabilidad también de ellos que tienen más poder, bueno, no sé si más poder, pero más cercanía a poder entender cómo es el proceso para que esos profesores ya no den clase, ¿no? O sea, y no lo digo para quitar una chamba, no lo digo para, pues sí, ¿no? Para hacer menos a esa persona, pero pues si no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿para qué estás ahí, no? O sea, y seguro hay muchísimas personas que no tienen una base, que podrían estar dando clases bien pagadas, bien remuneradas, con una conciencia crítica y no están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí se está perdiendo que los estudiantes y que los jóvenes tengamos esa mente crítica. Muchas veces, hasta en los movimientos sociales del año pasado, de Ayotzinapa, se veía, ¿no? Que ni siquiera sabían qué estaba sucediendo, pero se unían al paro. ¿Por qué quieren paro? Porque no quieren clases, ¿no? O sea, no es el paro para venir a la escuela a discutir, no es el paro para ver qué está sucediendo en el mundo, no, es el paro para no venir a clases. Entonces, yo no sé, soy de las personas que han estado muy activas en los movimientos, lo menos aquí en la escuela, y es algo que me frustra, ¿no? Yo no he encontrado cómo compartir esa frustración, cómo compartir esa angustia, cómo compartir, o cómo hacer que mis compañeros, mis contemporáneos vean, ¿no? que el problema no nada más es lo nuestro o lo mío, ¿no? Sino que el problema va más allá, ¿no? Es el profesor, es la amiga que está desaparecida, es la amiga que fue violada, o sea, no soy yo, ¿no?
Entonces, yo no sé, no he encontrado cómo generar esa mente crítica, ¿no? Yo no sé tampoco cómo es que se le exija a un profesor si nos tienen tan callados, ¿no? O sea, yo a mí me vale, ¿no? O sea, no sé. Yo sí soy capaz de llegar y decir, no, pues, de clase, ¿no? O sea, pero los demás no, justo en este sentido del reconocimiento familiar, de tener un título, etcétera, pues nos callamos, ¿no? Entonces, yo no, pues sí, me quedo con esa duda, cómo llegar a generar otra vez esas mentes. Gracias. Hola doctor, buenas tardes. En su semblanza escuché que usted realizó un libro que se llama Las Maras, y bueno, también lo he visto. Yo quisiera, si usted pudiera platicarnos un poco de los resultados que encontró y si existen algunas similitudes o diferencias con la juventud de aquí de México. Gracias. Buenas tardes, doctor, muchas gracias por su ponencia. Y pues bueno, yo quisiera pues preguntar a usted si, bueno, con esta serie de cosas que nos dijo tantas cosas, pero justo retomar esto de la precariedad y de las desigualdades sociales, ¿no? Yo ahorita en el proyecto que estoy haciendo en la especialización en poderes de intervención con jóvenes, estoy trabajando justo con las comunidades otomís que residen aquí en la colonia Roma. Y justo antes de entrar a la especialización, pues tengo el contacto, he estado inserta en la comunidad, con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y justo es este contexto tan complicado, ¿no? Que de por sí en México ser indígena ya te complica aún más la existencia, aparte de ser joven. ¿Por qué? Porque están permeados en un contexto de marginación, pobreza, violencia y sobre todo discriminación. Entonces ahora yo como joven estudiante me encuentro también ahora con esa crisis de no saber también al trabajar tanto, bueno, profesionalmente como trabajadora social y también o sea, como, no amiga, pero también siendo parte ya de la comunidad, porque no es tan fácil insertarte, ¿no? Es como, o sea, yo quisiera preguntarle, usted como académico que ha trabajado con proyectos, o sea, yo soy joven, no sé, es que no sé cómo decirlo, yo soy joven y mis niños tienen unos 5 años menos que yo, ¿no? O, sí, entonces justo es esa como la crisis que tengo, porque yo creo que los académicos más adultos saben un poquito, bueno, igual es mi formación, ¿no? Pero justo es esa respuesta, ¿cómo hacerle ahora sí como profesional, como profesionista, ante estas situaciones, ¿no? Y sobre todo estas comunidades que, ya, si les contara la historia, yo creo que nos ponemos a chillar. Pero bueno, algo así, si me di a entender. Bueno, yo respecto a las participaciones que han dicho y respecto a lo ya expuesto, creo que hay bueno, en mi caso, los profesores que he tenido en mi primero y mi primer y mi segundo semestre han sido muy críticos. Tanto que, incluso críticos, pero no es que sea como muy de un lado o del otro, hay de todo. Y eso te ayuda a formarte de una forma que dices, bueno, esta idea del profesor que es tachado como de izquierda es buena, pero a lo mejor ese que es tachado como de estar en medio también es bueno. Así que se va formando tu propia forma de pensar. Cuando nos vamos a la definición de informar, realmente no es el hecho de dar la noticia. Si te vas literalmente te vas a las raíces de la palabra, informar es dar
forma a algo. Y entonces, cuando vamos a eso, pues no es que las noticias están ahí para que se deforma, porque cualquiera puede, pues, deformarlo, o puede dar la noticia más acerca de lo que es. Bueno, el punto es que siento que lo que pasa aquí es que hay una ruptura muy grande entre lo que es la academia y lo que es como la vida afuera. Bueno, de ejemplo pongo a la profesora Nerea Tello, que cuando fue lo del paro, ella estaba súper emocionada y decía, chicos, vayan y apoyen el paro. Si se tardan 3 meses, pues ya que no, pero pues van a su intento. Y ya cuando regresamos, solamente fue un mes, recuerdo que la maestra dijo, bueno, ya se estuvieron haciendo su paro, espero que les haya servido como experiencia, pero pues van a tener que aprender porque los paros aquí, hacer una revolución dentro de una escuela, no es siempre igual que hacer una revolución allá afuera. Y ya practicando con otros profesores, siempre dicen que como que, bueno, el plan anterior al nuestro estaba muy enfocado a cosas del marxismo, cosas que iban al protagonismo de la persona. Pues en el concepto en la etapa de trabajo social de reconceptualización trataba de eso, y todavía teníamos mucho de esa sustancia. Ya estamos en el trabajo social contemporáneo, según las nuevas definiciones, y creo que, bueno, ella misma, voy a retomar otra vez la profesora Nerea Tello, ella misma decía otra vez que sí, les enseñaron mucha revolución, les enseñaron a muchas cosas, pero al final de cuentas como que no fueron capaces de ponerlo hacia afuera. O sea, no tenían como que las armas, no sabían cómo empezar. Entonces yo siento que la principal causa aquí de la que tendríamos que preocuparnos es que pues aquí nos enseñan a ser muy críticos y eso sí nos puede dar el impulso hacia afuera para unirnos a marchas, a movimientos, a muchas cosas que pueden cambiar nuestra realidad social. Pero al final de cuentas hay una brecha muy grande entre lo que te enseñan en la academia y en lo que es allá afuera. También lo veo mucho con el movimiento. Por ejemplo, yo iba a CCH Escaposalco y en CCH Escaposalco pues yo muchas veces fui y hice activismo feminista y entonces pues hacíamos como denuncias anónimas, íbamos y la pegábamos, íbamos y la pegábamos afuera de las puertas y bueno, ahí había, bueno, muchas denuncias llegaron, pero era como de, bueno, ¿hiciste tu denuncia? Sí, ¿y ahora qué procede? Y era como de, pues es que ya la hice, ¿y qué procedió? Pues no han hecho nada. O sea, sí me van a entender, sí te pueden hacer ser muy crítico, pero al final de cuentas como que no hemos desarrollado mecanismos que nos enseñen cómo realmente se puede actuar afuera, como que es como de, ok, ya te enseñé todo esto, ahora ve y hazlo, es como de, bueno, no sé, es como una barrera que al final te imposibilita. Y bueno, ya después de eso me dijeron, no, podemos hacer una reunión para explicar los procedimientos que tienen ANAP. Y así quedó solamente en vamos, ya nunca se hizo nada. Entonces yo siento que ese es el verdadero problema, el hecho de que la academia y la realidad están muy separadas. Incluso si en la academia se encarga de estudiar la realidad. No, gracias. Una disculpa, pero por motivos de tiempo, ya no teníamos tiempo para otra serie de preguntas. Entonces, le cedo la palabra al doctor. Recordé ahorita, agradezco aquí a la antropóloga Alejandra Trejo Pó, estudiante posgrado de la UAM Coajimalpa, que también está en huelga, que me haya ayudado a la exposición de las imágenes. Voy a hacerlo más rápido y así como muy concreto. Y voy pregunta por pregunta. Esto que hablabas. Son varias cuestiones. Es evidente la parte de la burocratización. Una parte. Eso pasa en todas las universidades públicas y privadas. Y en ese tenor también pasa en una parte del estudiantado. Es decir, ni los académicos ni los estudiantes son homogéneos. Eso lleva que
Yo es lo que le digo a mis alumnos ante estas situaciones. Bueno, como decía mi abuela, pues es lo que hay, es el profesor que te tocó. Si se te fue altas y bajas, pues peor. Si es la única asignatura y ya no tienes tiempo como para, pues, sin embargo, creo que ahí hay una estrategia. Y le digo a mis alumnos, hay que aprender, hay que saber y conocer a pesar de sus profesores. ¿Y esto qué lleva? Entonces, en mi generación, siglo pasado, sobre analógico, 80s, estudié en la universidad, pasaba parecido, tal cual. Entonces, ¿qué hacíamos? Círculos de estudio. O sea, también el alumnado tiene que construir sus propios espacios, sus propias inventivas, sus propios incentivos, construir sus propios mecanismos, a pesar de los profesores que les tocan. O sea, ustedes tienen que aprender y saber a pesar de algunos de sus profesores. De los otros, aprendanles lo más. En la UAM, y creo que en la UNAM también, por ahí vamos, una discusión importante. Estamos creando una figura muy importante que es el OMUSBAN, de derechos humanos. Y en la UAM tenemos una instancia en donde nuestros alumnos pueden ir a quejarse de que si el profesor no llega, no, se la pasa aceptando eventos en otras universidades, no llega a sus clases, se la pasa viajando, ¿no? Haciendo sus actividades de destino, o incluso del maltrato, o del acoso. Hay una instancia en la UAM, y creo que también en la UNAM, donde los estudiantes pueden ir a quejarse. Es un derecho. Incluso en las calificaciones, al menos en la UAM. No sé si aquí hay, me imagino que sí, pues es la precisa, ¿verdad? Debe de haber. En donde hay derechos del estudiante. El asunto es que muy pocos estudiantes los conocen, sus derechos y las instancias. Entonces los sigo exhortando. Lo otro, cuando yo regresé a Centroamérica en el trabajo de las maras y la pandemia del barrio 18 en El Salvador y Guatemala, me di cuenta que la configuración de los agrupamientos que se parecen en todo caso a las maras del barrio 18 son lights. O sea, los cholillos son los más rudos, hasta los heavy metaleros. Pero ante la situación de allá, hasta son fresas. ¿A qué voy? Que allá, por la historia de genocidio de los 30s y 40s en Centroamérica, hay una cultura de la muerte. Se respira a muerte. Entonces, en ese sentido, es otra configuración. Porque para estos agrupamientos, la vida no vale nada. Y no es que hayan escuchado a José Alfredo Jiménez, son por las condiciones materiales de su vida, que son terribles. La mayoría de estos chicos fueron hijos de guerrilleros o hijos de militares, y observaron y vieron cómo llegaban los caidiles que fueron entrenados en las escuelas en las Américas de Estados Unidos. Los más cabrones, los más hijos de puta que yo he visto, en su política de tierra arrasada, llegaban a las aldeas, sacaban a la gente, ¿sí? A las mujeres embarazadas les abrían el vientre con las bayonetas y les sacaban los críos. A los hombres los decapitaban enfrente de sus hijos o hijas, los capaban enfrente. Entonces, y de chavitos construir relatos, ¿no? Llegaba el ejército o llegaba, ¿no?, los revolucionarios, y ellos entre tiros, ¿no?, se iban escondiendo para librarlo. Es decir, allá en ese sentido, la muerte tiene un valor social. Por eso uno de los textos, por eso escribí así: vivo por mi madre y muero por el padre. El honor más grande, la vida más digna es morir por el padre.
Entonces, es otra configuración total. Cuando empezó todo el asunto del narcotráfico desbordado aquí en México, empezaron las decapitaciones, tipo pozolero, ¿no? El desmembramiento y demás. En una reunión con militares, les decíamos, ¿sí? Aquí hay caidiles. O sea, dime cómo marcas y te diré a qué agrupamiento pertenece. Y dicho y hecho, los Zetas fueron militares y ahora trabajan para el crimen organizado. Y los caidiles, que son unos hijos de puta, esos son los que trabajan para el cartel de Sinaloa y de nueva generación. La forma de matar. Entonces, en ese sentido, digamos, hay 3 cortes en las maras, porque yo, los de 40 y 50 años, que ya la mayoría fueron asesinados, quedan como 60, 80 en las cárceles, con penas de 30 o más años no los van a salir. Todavía ellos ejercían la violencia como un imaginario de reducible a las diferencias sociales. Era la pandilla muy colectiva. La otra generación que yo propongo es la generación de los 28, 30 y tantos, que ya están perdiendo la cuestión social del ejercicio de la violencia. Y los morritos, los bichitos que allá le llaman a los niños de 10, 12 años, son los más sanguinarios que te puedes encontrar, porque ya no hay una liga, ¿no?, comunitaria, social. La otra pregunta de la precariedad y la desigualdad social, en términos de indigenismo, ahí están los trabajos últimos de Marisa Urteaga, que yo creo que tiene que ver ya con la edad académica de uno, que va regresando a los temas originarios, ¿sí? Y lo otro que preguntas es bien interesante. Eso yo trabajo mucho con mis alumnos en los seminarios de investigación. Es decir, son jóvenes, ustedes trabajando con jóvenes. Y pasan cosas en términos de la subjetividad. Es decir, ustedes están reconstruyendo, cuando uno trabaja en etnografías o metodologías cualitativas, uno está reconstruyendo la subjetividad social del otro, pero a partir también de la subjetividad de uno. A mí quien me dio clave, igual, no te preocupes, hay momentos en que todos entramos en crisis. La crisis no es solo de la adolescencia, yo no he dejado de estar en crisis en varios momentos. Ahora, cuando no nos pagan ni la huelga, estoy en una crisis económica. Hay un autor que a mí me dio mucha claridad, que se llama George Devereux, antropólogo, psicoanalista, etnógrafo. George Devereux, que tiene un texto que se llama La ansiedad y el método de las ciencias del comportamiento. Y Devereux dice, entre otras cosas, que el dato más importante de la investigación es el investigador. Es decir, importa el género del investigador, la clase social, la etnia, la adscripción teórica. Eso se juega. Ya del lado, si quieren abrevar en la parte más feminista, está Donna Haraway con el manifiesto Cyborg. Haraway dice, yo soy anglosajona, soy blanca, soy de los rubios. Entonces hay que posicionarse desde ese lugar. El manifiesto Cyborg, que es una neomarxista que hace una alusión al manifiesto comunista. Por eso es manifiesto Cyborg. Yo creo que la clave para los sociólogos, ¿sí?, es trabajo social, me imagino que en sociología, pues está en Bourdieu y en Wakana, en relación Wakana, no se habla de la antropología y la reflexividad. Entonces Bourdieu dice, ¿no?, hay mecanismos, hay que reflexionar el hacer de la investigación permanentemente. O si quieren verse más exquisitos, lean a Gastón Bachelard con la formación del espíritu científico, ¿no?, en términos a los obstáculos epistemológicos. Entonces dice, uno de los primeros obstáculos epistemológicos para el hombre de ciencia es el asunto de lo obvio. Hay que desmontar lo obvio, los conocimientos conocidos, ¿no? Entonces por ahí hay algunas, ya si te quieres ver muy antropológica, está nuestro colega Renato Rosaldo, un chicano antropólogo que trabaja también con la parte de la ansiedad y las afectivas.
Entonces sí hay literatura, ¿no? En términos de cómo trabajar la subjetividad, de lo que le pasa. Y de entrada, o sea, no es de agrapa de por qué estudian lo que estudian, o los temas que hacen, tienen que ver con su historia. Que no estén enterados es diferente. No necesitan ni la psicoanálisis tampoco. O bueno, ya es elección personal. Lo otro de los profesores, que lo digo un poco con esto, ¿sí? Hay que posicionarse como estudiantes, pues, ¿y ustedes qué dicen de lo que les dicen los profesores? Es cómo se posicionan a partir de lo que les dice la profesora que la conozco, colega, Miguel Techo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su posicionamiento siguiendo a Harvard? Lo otro que va ligado con eso, no sé si sea un falso planteamiento la academia por un lado en términos de la teoría y la práctica por el otro. No sé si sea un falso planteamiento. Es decir, yo traigo a la luz a Kurt Lewin, un psicólogo social, que él decía entre otras cosas. Lo más práctico es una buena teoría. Es decir, cuando uno se acerca a la realidad, lo hace desde conceptos y prenociones teóricas. Cuando uno da un curso de sexualidad, lo hace desde la concepción de sexualidad teórica que uno adscribe. El asunto de la práctica por la práctica es que parece mero romanticismo. Ya hicimos el concierto de rock que les daba mucho en la Ciudad de México. Sí, ¿y? Ya hicimos el teatro. ¿Y? Es decir, de la práctica hay que volver a pensar el hacer. Pero hay que pensar lo teórico y metodológico. Pero yo estaba trabajando con las maras y me tardé 1 mes y medio por entrar al barrio, de repente no quieren ni que los entrevistaran ni les tomara fotos, y de repente me dicen, bueno, les digo, déjenme tomar fotos a sus grafitis siquiera, a los que vieron ahí, creo que. Y al ratito salió la clica, la pandilla, hoy tomo una foto aquí, una foto acá, entonces yo parecía fotógrafo de 15 años, o de fin de trimestre, de semestre. Y entonces después dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces tuve que reflexionar teórica y metodológicamente. ¿Y qué hace la cámara? Visibiliza. Y cuando vieron, me hicieron trabajar y darle el CD a 20, 30, una semana después, sacaron un aparato, una televisión, y vimos todo, y era interesante todo el trabajo de cómo se reconocían y se visibilizaron. Entonces siempre hay que preguntarse, eso que se hizo en la realidad, ¿cómo lo pensamos teóricamente hoy? Entonces, en ese sentido, me parece que, y conozco muy bien a Miguel Tello, es el asunto de no homogeneizar. Antes hablábamos de la juventud, ahora hay que hablar de las juventudes, hay distintas formas de juventud. No se puede hablar de los académicos, hay distintas formas de ser académicos. No se puede hablar de los estudiantes, hay distintas formas de ser estudiantes. En ese sentido, me parece que también hay partes lúcidas de ciertos académicos, hay partes lúcidas de ciertos estudiantes. Entonces, en ese tenor me parece que yo me lo pregunto a mí, y lo he estado discutiendo con mis colegas, es el asunto de hasta dónde la academia, sin ser en una parte panfletaria y del activismo por el activismo, realmente tendrá que comprometerse de la academia al activismo académico con los activistas, en acompañamientos, en generar procesos. Y ahí tenemos nuestros cuates brasileños, puta, son bien perdidos los académicos, y son activistas, y no dejan de ser académicos, no son panfletarios. Mis cuates, ¿no?, argentinos también, ahí están, los doctores. Claro, uno nunca se imagina a un ministro argentino marchando, pero se imagina a un Pablo González Casanova. Entonces, hay una parte de academia, pero que también puede ser activista, y en Chile también. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que transitar, sin perder el territorio de la academia como académicos, de construir conocimiento, de construir saber, y intervenir en la realidad,
influir en el imaginario, en las políticas públicas, pasando por el activismo. Yo creo que por ahí les iría mejor a los estudiantes y a nosotros. Agradecemos al doctor Náteras Domínguez por el espacio y compartir su conocimiento y experiencia en torno al tema de juventudes. Asimismo, haré entrega de la constancia a nombre de nuestra directora, la maestra Leticia Cano Toriano, y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otorgo el presente agradecimiento al doctor Alfredo Náteras Domínguez por impartir la conferencia magistral Juventudes Sitiadas. ¿Qué política pública se necesita? Y pues, yo primero que nada lo que quiero hacer es agradecerle de manera muy, muy encarecida al doctor Alfredo Náteras la distinción que nos ha hecho hoy acompañándonos en el cierre de este coloquio. Y me permito hacer solo, de manera muy, muy breve, algunos comentarios que me parecen muy importantes. Yo les sugiero que tengan muy presente los conceptos básicos que nos planteó durante su exposición el doctor Náteras. Juventudes sitiadas, juventudes situadas, y en ese intervalo entre lo que es estar situado y sitiado, un proceso muy serio de precarización. Tiene que ver no con la reproducción de los pobres de siempre, sino hay que señalar que paradójicamente esta sociedad, la actual, si la comparamos con las sociedades antecesoras, nunca se había generado tal nivel de riqueza como la que hoy se tiene en la sociedad actual. Y sin embargo, esta sociedad opulenta es también generadora de precariedad y de pobreza. Y en ese marco tenemos las juventudes situadas, sitiadas, y este concepto terrible de nuestro siempre admirado y querido José Manuel Valenzuela, del juvenicidio. Entonces, reitero mi profundo agradecimiento a Alfredo Náteras, uno de los 3 juvenólogos más importantes de este país, y uno, no sé, seguro entre los 10 más importantes de América Latina. Ahí está Alfredo Náteras. Las reflexiones que nos comparte también, quiero destacar algo que ha señalado de manera muy puntual. Necesitamos políticas públicas para el aquí y el ahora. Y eso, jóvenes, es una enorme oportunidad para esta carrera, para trabajo social. Ya lo hemos visto a lo largo de las conferencias anteriores, la importancia que tiene el trabajo social para reorientar la forma en que tradicionalmente se ha hecho la política pública de las juventudes. Y un tema que también no puedo dejar sin comentar es esta afirmación que ha hecho el doctor Náteras, este hallazgo que tiene de que asocia el abandono escolar con el aburrimiento de los estudiantes. Eso me parece verdaderamente también, muy importante tenerlo presente. Yo les he comentado que la experiencia que tengo de haber trabajado en un área de toma de decisiones en una institución nacional, que es el CONALEP, ahí teníamos otras causas. La primera es no le entiendo al maestro, la segunda no le entiendo a los contenidos de las materias, de los módulos, la tercera el económico, la cuarta la violencia al interior del plantel y en el entorno del mismo. Este tema que adiciona hoy como hallazgo el doctor Náteras es fundamental, porque tiene mucho que ver también con la responsabilidad que tenemos quienes nos paramos enfrente de un grupo. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para evitar que el alumno caiga en el aburrimiento. Y yo estoy convencido de que una de las formas, muy modesta, pero una de las formas para evitar eso es a través de generar esos espacios de reflexión colectiva que nos permitan como escuela interactuar con nuestros pares de otras instituciones, tanto de la propia universidad como de la Universidad Autónoma Metropolitana, como del Colegio de México, como
de la Universidad de la Ciudad de México, como del ENEP de la FE Zacatlán, es decir, los distintos especialistas que nos hicieron favor de acompañarnos. Justamente el propósito es abonar en ese sentido, generar espacios de reflexión en donde se contribuya a repensarnos como universitarios y, retomo lo que ha dicho el doctor Nateras, a dignificar la tarea docente y la labor del estudiante. Yo reitero mi profundo agradecimiento y también debo decirlo pública y abiertamente, mi admiración por mi buen amigo Alfredo Nateras. Muchísimas gracias, en verdad, y a todos y cada uno de ustedes. En verdad ha sido muy placentero trabajar en estas jornadas que espero hayan sido de mucho interés y muy formativas para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Lo mismo al maestro Humberto Chávez, secretario de Servicios Escolar, de Apoyo y Desarrollo Escolar, y a la maestra Leticia Cano por los apoyos para realizar este tipo de actividades. Las conferencias están se transmitieron directamente, están en la red. Parte de este proyecto es hacer una edición para colocarlas como parte del acervo videográfico de la escuela para que estén a disposición de manera permanente de nuestros alumnos. Es una primera etapa, después veremos la manera de diseñar un seminario a partir del cual podamos pensar en una futura publicación de manera colectiva. Les reitero mi profundo agradecimiento, otra vez, nunca es suficiente, Alfredo Nateras, a los que nos hicieron favor de acompañarnos como ponentes anteriores, y no le quito más el tiempo a Nateras porque se va a Mérida, a la hermana República de Yucatán. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y un detalle más, permítanme hacerle la entrega a Víctor Martínez Medina por la moderación de esta última jornada. Le pregunté al doctor Nateras si había algún inconveniente. No. Quiero decirles que tanto Lupita como Víctor son becarios, están trabajando sus respectivas tesis en el tema juvenil, y yo creí oportuno también pues que entren para ir acumulando experiencia en este tipo de actividades. Muchas felicidades. Muchas gracias, Lupita. Eso precisamente. Ya había ido descansando del partido. Lilita, pues ella quería conocerla, me lo va a presentar. Trabaja en becario y es un referente, sus textos. Muchas otras veces. Sí, sí. Ya sabes, Salvador. A Salvador siempre le digo que sí. Muchas gracias. Te acompaño. ¿Quieres decirlo? Gracias. ¿Me ayudan con el cierre y ahorita nos vemos allá arriba? Bueno, Entonces, ¿hay forma de recuperar el video? sí, está en la red, pero Ok. se transmitió directamente. Está en eso. Sí, sí, sí.
No sé. Ahorita vamos a esperar mucho. Sí. Ay, muchas gracias, ¿eh? De tener.